Alfredo Joscovich, abyección corporal y contracultura en el cine independiente mexicano después de 1968. Esta ponencia examina tres películas: Crates de 1970, El Cambio 1971 y Meridiano 100 1974, del cineasta mexicano Alfredo Joscovich, como obras ejemplares de un corpus fílmico complejo y poco estudiado que surgió en el ápice de una ola contracultural mundial. La carrera del maestro Joscovich como director, guionista, profesor y administrador académico provee un punto de partida idóneo para el estudio de un movimiento fílmico que pretendió echar a andar el aparato discursivo que se había congelado en el cine industrial. Sus películas pioneras sirven como un punto de entrada para el análisis de contenido de un corpus fílmico cuyo ímpetu surgió de la contestación cultural contra una hegemonía discursiva de Estado que la clase artística y estudiantil percibía como principal obstáculo contra la ejecución de los valores revolucionarios que pretendía representar. El cine independiente mexicano de la década de 1970 fue producto directo del movimiento estudiantil de 1968. Consecuentemente, las producciones fílmicas de esta época nos permiten trazar una crítica independiente de las narrativas del poder. A continuación, establezco que este movimiento propone la escenificación de cuerpos como puntos de resistencia contracultural en la secuela de las movilizaciones masivas del 68 y la represión violenta del Estado. Más específicamente, demuestro cómo la escenificación de la abyección corporal en el primer largometraje de Alfredo Joscovich abrió el camino para la tendencia estética general en el cine mexicano independiente de la época de desplegar cuerpos sucios, rebeldes, antihigiénicos y marginales como armas en una guerra cultural contra una maquinaria anquilosada que pretendía avanzar discursos de cohesión social y armonía nacional. Además, mi análisis analiza la función de estas películas como marcadores temporales de la progresión ideológica de parte del movimiento de cine independiente hacia posturas desencantadas y abiertamente críticas de la movilización radical. Luego de su primer largometraje, las películas de Joscovich manifiestan un marcado sentimiento de aprehensión hacia dicha radicalización. Si bien las películas de Joscovich inicialmente escenificaron la abyección corporal como emblema de una auténtica disidencia articulada contra el orden biopolítico, luego dicha abyección adquirió un cariz necropolítico que delimitó el horizonte ideológico de un sector del cine independiente. Crates es indispensable para analizar el cine independiente mexicano post-1968. Fue dirigida por Joscovich y concebida por Leobardo López Arreche, quien recientemente había inaugurado una nueva fase del cine independiente mexicano con El Grito, el documental más reconocido de los eventos del 2 de octubre de 1968. Crates es el primer largometraje que produce el emergente Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, creado en 1963. El argumento de la película comienza in media res en una escena en la que la cámara graba un programa televisivo de mediodía para amas de casa. El programa anda filmando los hogares y las vidas de un barrio burgués de la Ciudad de México cuando se topan con una escena inusitada. Un hombre en la casa en pleno día de trabajo con las puertas abiertas y con gentío entrando y saliendo de su hogar. El hombre tiene consternadas a sus amistades cercanas porque ha decidido abrir todas las puertas de su casa para invitar a conocidos y desconocidos a entrar y llevarse todas sus pertenencias y su dinero. Luego de deshacerse de todo, el protagonista, representado por López Arreche, emprende una travesía hacia las afueras de la ciudad. En el camino, la cámara capta acciones corporales provocadoras. El protagonista se desnuda y nada en un estanque. Come plantas acuáticas que encuentra allí. Defeca bajo un árbol en el camino. La cámara solo parece seguir al protagonista para ser testigo de cómo se desprecian y se rechazan los valores fundamentales del sujeto urbano moderno. El lugar que más frecuenta el protagonista, su punto de anclaje, es el vertedero. Allí se acostumbra a merodear junto a otros animales y a pelear con perros realengos por su próximo bocado de comida. Al haber conseguido un modesto puñado de seguidores, el protagonista se asienta en la colonia de Belén de las Flores, un sector donde clases marginales vivían en cuevas. Si bien estas viviendas resultan poco más que un dato curioso para el espectador casual,
Un poco de indagación histórica revela una historia nutrida de asentamientos proletarios marginales dentro de la ciudad capitalina. El hecho de que el protagonista de Crates escoja este lugar como su locus amenus no es casualidad, sino que responde a una noción contracultural de la época en la que el despojo de las comodidades modernas que gozaba la clase media daba acceso a cierta liberación. Según Enrique Marroquín, y cito, la pequeña burguesa es la clase social más reprimida, culturalmente hablando. Los proletarios, en contacto más íntimo con la vida, gozan de mayor espontaneidad. Cierro cita. El escritor José Revueltas, una de las figuras claves del movimiento estudiantil de 1968, propuso una alianza entre los estudiantes y la clase obrera del país como base para una nueva izquierda. De acuerdo con Revueltas, el llamado histórico de la universidad y sus grupos era movilizar su autonomía para desmitificar la historia revolucionaria de México y que los sectores pequeño-burgueses de la universidad adoptaran un curso proletario que contrarrestara la neutralización y la cooptación del sector sindical aliado con el Estado. Revueltas teorizó que después del 68, la proletarianización no estaba lejos de la experiencia diaria del estudiante. El llamado de Revueltas a incorporarse en la cultura proletaria del país fue recibida a menudo con tibieza hacia la militancia política y con un límite claramente demarcado en el ámbito de la disidencia contracultural. Crates es un film pionero en esta tendencia. Como el director afirmó, la película no entabla una propuesta ideológica explícita. El curso que sigue no es necesariamente un curso proletario en el sentido marxista. ¿Desde qué postura, entonces, nos preguntamos, se puede establecer una contranarrativa al discurso hegemónico estatal? En muchos aspectos, Crates es una hipérbole del arquetipo del hippie mexicano, también conocido como hippiteca, que, de acuerdo con Marroquín, promovía el abandono de las estructuras y valores familiares, el rechazo al hogar nuclear y la salida a la naturaleza como repudio a la civilización moderna, la desnudez, la reconquista del ocio, la atención a las necesidades corpóreas, liberación sexual, etc. El típico hippiteca se distanciaba de la militancia política directa y procuraba zafarse del sistema mediante la no cooperación, es decir, desconectarse o hacer un drop out. El protagonista de Crates, por tanto, performa muchas de las prácticas contraculturales de las juventudes mexicanas y globales, y que idearon como repudios de los valores culturales consagrados de las sociedades industrializadas. Ante el espectador, Crates se convierte en el sujeto cínico clásico, una clara referencia al filósofo cuyo nombre adopta. Crates pone en práctica la filosofía cínica, como la había profesado su homónimo antiguo. Los cínicos se empeñaban en vivir como animales, según cuentan numerosas anécdotas. Tal como sugieren las biografías del filósofo de la antigua Grecia, el protagonista de la película se enamora de la hermana de uno de sus seguidores, su compañera se embaraza luego de que ambos copularan en un parque público de la ciudad, la mujer da a luz en una de las cuevas de Belén de las Flores, y la escena da preeminencia al corte del cordón umbilical que hace Crates con sus propios dientes antes de lamer al recién nacido. Unas escenas más adelante, la secuencia de cierre los muestra adentrándose en los montes que rodean a la colonia mientras aparecen los créditos finales. Hay que destacar, además, cómo en Crates el vertedero ha dejado de ser ese terreno mortífero donde la humanidad extingue su existencia inconsecuente entre el desecho del progreso. Muy al contrario, el vertedero urbano se ha convertido aquí en el umbral que cada personaje debe cruzar para recuperar su dignidad entre los escombros. Es necesario definir exactamente cómo es posible que el deleite en la inmundicia adquiera un potencial redentor. En un brillante estudio de la basura titulado An Ontology of Trash, Greg Kennedy hace una distinción clave entre la basura y el desperdicio. De acuerdo con su línea de pensamiento, la basura supone una amenaza existencial a través de la contaminación global, pero también representa físicamente la calidad efímera de la corporeidad humana. De acuerdo con Kennedy, la basura solo se torna inofensiva cuando la encaramos como un souvenir de nuestra mortalidad. Es claro, entonces, que Crates lucha por enfrentar la alienación moderna mediante el abandono del espacio urbano, donde el cuerpo está aislado de la naturaleza, el desperdicio y todo recuerdo de mortalidad. Cuando el protagonista comparte el pan con sus seguidores encima de un montón de basura, personifica el rechazo a la higiene moderna. Crates se niega a considerar el vertedero como un montón de sustancias reprochables y sin valor. Él come del vertedero y de él calza a su compañera.
No sucumbe a la amenaza acumulativa del vertedero, sino que vive por virtud de ella. El cuerpo es el centro de una performatividad abyecta cínica. En lugar de participar en la ciudad, en la vida burguesa y el progreso tecnológico que se esfuerza por aplazar y distanciar la mortalidad, Crates opta por una ética que se ensaya con el cuerpo y que encarna verdades existenciales. Esta cinta constantemente escenifica el estrato bajo del cuerpo en tanto abyección rebelde. En una escena jocosa, el protagonista decide orinar en un muro de la ciudad y un policía se le aproxima por la espalda y lo regaña. Crates hace ademán de prestar atención y se vira hacia el policía y le orina encima. Más allá del humor bufonesco, la escena acendra una propuesta ética en la que la corporalidad y el desperdicio representan un impasse simbólico para el lenguaje del orden. En su repaso histórico sobre el cinismo, Peter Sloterdijk aduce que el cinismo antiguo se desarrolló como una antítesis a la metafísica platónica. De manera similar a nuestro protagonista, los cínicos de la antigüedad usaron sus cuerpos para articular repudios tangibles contra un orden que se fundamentaba sobre lo inmaterial. El segundo largometraje de Joscovich, El Cambio, se filmó en el contexto de la desilusión ante las promesas de reforma democrática de la administración de Luis Echeverría. La trama narra la jornada de dos artistas citadinos, Alfredo y Jorge, que deciden dejar atrás la vida urbana y buscar la verdad en la naturaleza. Se escapan a un remoto poblado playero y deciden construir una choza en la playa. Al llegar, se desnudan y se tiran al mar a nadar y a celebrar su libertad nueva. A los pocos segundos les da un escozor terrible y pronto descubren que la playa está severamente contaminada con los desperdicios tóxicos de una fábrica que está en construcción. A pesar de esto y otros contratiempos, los jóvenes deciden quedarse y traen a sus novias a vivir con ellos, pero nunca logran encajar en el pueblo. En muchos aspectos, estos jóvenes de educación universitaria parecían haber contestado el llamado a proletarianizarse. Se cortaron las melenas y se afeitaron las barbas para parecer menos ofensivos a los lugareños y para entablar una relación de cooperación con ellos. Querían aprender a pescar y ayudarlos a organizarse contra los desarrolladores que contaminaban sus playas y arruinaban la pesca. Efectivamente, Alfredo y Jorge trascendían las expresiones más superficiales del activismo hipiteca. No obstante, en la medida en que sus intentos de establecer lazos solidarios van fracasando, los jóvenes se convierten en los parias de la periferia del pueblo. Cuando las autoridades locales y los ingenieros de la construcción conspiran y destruyen sus chozas para continuar con el proyecto, los jóvenes deciden vengarse. Se cuelan en una fiesta en la plaza del pueblo y allí vierten cubos de material tóxico sobre los ingenieros y las autoridades municipales. A los jóvenes los persigue la policía, los atrapa y los ejecuta sumariamente en la misma playa donde se habían asentado. El tono de El Cambio se distancia radicalmente del espectáculo cínico de Crates. La película no permite espacio a las gracias de los disidentes y avanza una perspectiva ecocrítica en la cual un paisaje natural destruido no ofrece oportunidad para emancipaciones existenciales ni políticas. Comenzando con El Cambio, aún los ejercicios moderados de protesta de tono ecologista se presentan como acciones fútiles que engendran consecuencias trágicas. Cuando los jóvenes decidieron adoptar una postura confrontativa y hacer de la abyección un fenómeno colectivo, transgredieron una frontera fatal. En el momento en que su inconformidad sobrepasó el límite de sus cuerpos y comprometió la inmunidad de otros, su presencia se tornó insoportable. El intento de hacer militancia más allá de la performance contracultural se escenificó como un exceso de consecuencias nefastas en el contexto político del momento. Mientras que las manifestaciones pasivas se topaban con una violencia represiva desproporcionada en diferentes partes de la nación a principios de la década de 1970, grupúsculos dentro de la nueva izquierda decidieron emprender resistencia armada. Según se verá, la alternativa armada alienó a muchos que, como Joscovich, habían permanecido al margen de la radicalización de los movimientos estudiantiles y sindicales. Meridiano 100, el tercer largometraje de Joscovich, presenta una adaptación del cuento Afrodisia, la viuda, de la escritora Marguerite Yourcenar. El discurso del film se ideó como una crítica mordaz contra la insurgencia armada de la guerrilla mexicana y sus vínculos con el autoritarismo de izquierdas. El desencanto de Joscovich con las actitudes beligerantes de los grupos de izquierda se manifiestan en Meridiano 100, que recibió críticas severas de varias audiencias.
La trama se desarrolla en las montañas cercanas a la capital, en el pueblo de Chalma, pero el contexto histórico de la película remite a las guerrillas más prominentes del momento que operaban principalmente en el estado de Guerrero: el Partido de los Pobres, liderado por Lucio Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liderada por Genaro Vázquez. La trama sigue a unos pocos guerrilleros que lidian con la captura y ejecución de su líder, la traición interna, la deserción, la pérdida de apoyo de las bases sindicales urbanas y las brechas infranqueables en la comunicación con campesinos que pretendían movilizar. Estos guerrilleros se ven forzados a esconderse, mientras que el ejército les acecha y mientras intentan desesperadamente establecer alianzas con los habitantes del pueblo. Una de las escenas más memorables de la película escenifica un discurso apasionado de uno de los guerrilleros, alias Profesor, interpretado por Álvaro Carcaño, que se dirige a un grupo de campesinos para tratar de convencerlos de unirse al movimiento como la vanguardia armada contra sus opresores. Su intento de evocar conciencia de clase es inútil porque el grupo de campesinos confundidos le pregunta que cuánto dinero recibirán por unirse. La escena reproduce el conocido tropo del cisma entre el campesinado pobre, acostumbrado a formas tradicionales de movilización, y organizaciones urbanas que insistían en la necesidad urgente de levantar conciencia de clase mediante adoctrinación marxista-leninista. Esta tendencia a representar el carácter ideológicamente autoritario de la guerrilla no solo es históricamente imprecisa, ya que la cultura dentro de organizaciones como el Partido de los Pobres promovía precisamente lo opuesto, sino que además avanzó la defamación del insurgente como ente desvinculado de los verdaderos intereses del pobre. La película desarrolla un argumento paralelo con el que el guerrillero más comprometido, alias Rojo, interpretado por Héctor Bonilla, establece un amorío ilícito con Maura, interpretado por Marta Navarro, la esposa del doctor del pueblo. El apodo de Rojo alude a Costis el Rojo, el sanguinario criminal en el cuento corto de Jules Renard. Al igual que el cuento corto, Meridiano 100 enfatiza cómo los excesos libidinales del protagonista desencadenan eventos trágicos que conducen al final fatal del grupo guerrillero. Maura, la única sobreviviente, se ve forzada a contemplar las cabezas degolladas de los insurgentes que habían sido empaladas por tropas federales como exhibición cautelar contra cualquier sublevación subsiguiente. Cuando Maura intenta recuperar la cabeza de su amante, se cae de un techo, muere y termina la película. Además de socavar el compromiso ideológico de la guerrilla, la película recurre a una larga tradición literaria en la que los cuerpos mutilados se presentan como la consecuencia directa de la actividad delictiva. Así, la cinta escenifica la abyección como residuo de un comportamiento antisocial mediante el conocidísimo tropo mexicano del revolucionario hecho bandido. En apenas 4 años, Joscovich había acaparado el espectro de las expresiones políticas de la izquierda mexicana. Luego de que la performance cínica en Crates propusiera la corporeidad abyecta y la marginalidad como expresiones máximas de la insurgencia contracultural, El Cambio y Meridiano 100 presentaron la abyección corporal como un fenómeno exclusivamente deshumanizante. La tendencia contracultural de rechazar la civilización y oponerse a reproducir sus signos encontró un nicho en el cine independiente mexicano de la década de 1970. Lo que se propuso en Crates como modelo luego se reprodujo y se adaptó a la realidad sociopolítica mexicana, particularmente en los concursos y festivales que se organizaron en la UNAM y los círculos de activismo estudiantil de principios de la década. El historiador Álvaro Vázquez Mantecón ha aludido a una estética generalizada en la que, y cito, la constatación de la miseria se convertía en una prueba irrefutable de compromiso y militancia. Cierro cita. Añado aquí que gran parte de este corpus fílmico independiente participó en una especie de insurgencia contracultural que, según mencionaba Sloterdijk, pretendía desenmascarar, exponer y desnudar, cierro cita, la tendencia del Estado a borrar los cuerpos marginales. Más allá del alcance de esta ponencia, vale preguntarse a qué grado el cine independiente de la época estableció la abyección corporal como un método de contestación contracultural que trazó una línea infranqueable ante el prospecto de la militancia y la insurgencia. Muchas gracias.